Levanta la mano, entonces bienvenido. Saluda al que está al lado y dígale bienvenido. Hágalo, pero con una sonrisa que espante las arrugas. Hey, bro. Bienvenido. Salúdeme a José, que está ahí con Yami. Así que, miren, no conocemos el nombre de todos ustedes, pero... Hey, Joseph, welcome. José, bienvenido. Que Dios te bendiga. William, bienvenido. Oye, brother, ¿cuál es tu nombre hoy? José, José, mira, José al cuadrado. ¿Cuánto le damos la bienvenida a José? Bienvenido, brother. Y Alba y esposo, bueno, ya ustedes saben, siguen haciendo lo bueno. Nelson, gracias por seguir con nosotros y no hagas planes para irte a Nueva York, esta es tu casa. ¿Ok? Y muchachos, allá, estos son más santos que David, digo más David que santos, ¿cómo es la cosa? Más, bienvenidos muchachos. Y estos que han arribado a quedarse, pues bienvenidos. No esperen que el otro sábado les digamos que no están, les vamos a multar. Vamos a multar al que no viene el otro sábado. Qué bueno es tenerlo, brother. José y esposa, esta es su casa. Delmes, díganle. Oye, es que ellos dicen tan largo, el que vive largo soy yo. Y yo vengo. Todos sean bienvenidos. ¿Y saben a quién queremos dar la bienvenida? A esos hermanos y hermanas, amigos que están en diferentes países, créanme. Están en línea y le damos la bienvenida. A Vilma, yo me acuerdo de Pedro para acordarme de Vilma. Créanlo, ¿sí o no, mi amiga? Porque se me iba el nombre y me acordé, me dice ella, piensa en Pedro Picapiedra. Entonces, Pedro Picapiedra, Vilma. Vilma, bienvenida. Qué bueno es tenerte acá. ¿Y cuánto le damos la bienvenida a nuestro hermano Pedro? Óyeme. ¿Por qué le damos una bienvenida así a él y a su esposa? Porque estaban enfermitos. Pero estos robles ya están parados. Y a Ibelice, pues. Bienvenida. Berenice. Ibelice. Ibelice, muy bien. Dios te bendiga, amiga. Es bueno verte acá con nosotros. Un día de esto voy a ir allá con usted, como lo hemos hecho siempre. Y en esta hora vamos a escuchar la palabra del Señor con uno de nuestros miembros activos de la iglesia y del ministerio de Empower Me. Hemos viajado a diferentes lugares y este año tenemos otros viajes a Centro, Sudamérica y el Caribe, si Dios da vida. Y recuerden, ustedes pertenecen a la Ford. Dejen Toyota donde está. Toyota tiene demasiado que no saben qué hacer con él. Créanlo. Créanlo, hermanos. Créanlo, no saben qué hacer con él. Y esta obra se debe de ir extendiendo. Amén. Bienvenido, George. Welcome. La palabra del Señor será expuesta por ti. ¿Cuánto le damos la bienvenida a este caballero? Amén. Es bueno tenerte en casa, bro. Amén. Dios te bendiga. Pastor, si se puede allá abajo. Esta es tu casa. Ok. Gracias. El micrófono está, el púlpito está hecho para todo, ¿ya ves? Para tu Amén. agua, para ponerlo. Aquí esto se diseña en casa. Bienvenido. Amén, amén. Quiero agradecer a Dios como siempre lo hago. Jamás me voy a cansar de agradecer a Dios por esta oportunidad de estar en este púlpito. Es una bendición para mí compartir la palabra de Dios. Y como yo digo siempre, el primero que no merece, el primer pecador soy yo. No merezco estar así. Con esta oportunidad tan llena de privilegio que solo Cristo nos puede dar a todos y cada uno de nosotros. Amén. Gracias al pastor y gracias a ustedes como iglesia que me permiten estar aquí en este lugar. A todos los líderes, quiero agradecer también a mi hermano José por estar aquí con nosotros. Me alegró verte aquí. Es una bendición para nosotros también que tú estés aquí con nosotros. Un hermano, hombre de Dios, un evangelista tenemos aquí.
un hombre que también nos apoya a nosotros en el ministerio. Amén. Gracias, mi hermano. Quiero recordar que ayer, por ejemplo, yo compartía en el Hogar Iglesia, donde estábamos reunidos con una familia, y les decía que cada vez que termina y comienza un año, siempre hay cosas muy interesantes que pasan, cosas muy terribles, como lo fue este año, no fue la excepción. Y a la vez el mundo cristiano, pues agradecemos mucho a Dios, ¿verdad? Porque cuando vemos todas esas circunstancias en este mundo y nosotros estamos bien, pues nos sentimos agradecidos con Dios. Y en mi caso, sucedió algo muy especial hace algunos años. Yo normalmente, imagínense, yo cumplo año el 3 de enero. Y yo tengo esa ocasión para agradecerle a Dios. Porque a comienzo de año, pues yo estoy con vida. Y tengo que agradecerle a Dios también por eso. Pero sucedió algo especial en mi vida. Cuando iba a cumplir los 50 años, habían planes de ir. Mi esposa ya estaba haciendo planes para que fuésemos a celebrarlo a Nicaragua. Ya más barato, por supuesto, ¿verdad? Tenemos amistades inclusive. Tenemos la familia. Pero sucedió que ese año en el cual yo iba a cumplir 50 años, me tocó estar grave en el hospital. Y yo no pude ir a celebrar aquello esperado. Cuando les digo estaba grave, mis hermanos. Bueno, Dios me dio fuerza en medio de la tempestad de familia que estamos viviendo. La muerte de mi papá, de un hermano, mi suegra, después murió mi suegro también, pero en ese momento él estaba enfermo. Estaba bien mal. El punto es que estamos pasando una circunstancia bien difícil. Al siguiente año, yo estaba otra vez grave en el hospital el día de mi cumpleaños también. Entonces, normalmente el mundo agradece a Dios, pero de repente como que lo olvida. Pero en mi caso, yo no lo puedo olvidar ya más. O sea, nosotros somos aparentemente en ciertos momentos llenos de emoción, agradeciendo a Dios, pero hoy Dios no permite en mi vida, al menos en mi vida, que yo no olvide eso. Porque fueron 2 años consecutivos en los cuales yo estuve cerquita de la muerte. Por eso hoy yo estoy agradecido con mi Dios. Que cuando alguien me invita a mí a predicar fuera de este país, a donde sea, y sea el lugar más pequeño donde tal vez hayan 2 personas, yo voy agradecido a Dios y no digo que no para ir a predicar. Hoy vamos a hablar de ese gran rescate de amor, el cual jamás tenemos que olvidar nosotros. Pero antes, vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por tu grande amor y tu grande misericordia. Perdona mis pecados, Señor, primeramente. Perdona los pecados de mis hermanos aquí presentes. Pero por favor, no veamos ni escuchemos al ser humano, sino que escuchemos tu santa voz. Que tu Santo Espíritu se apodere de este lugar y que seas tú quien hables por medio de este pecador. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Juan 3:16, ahí encontramos la mayor y más grande razón para que todos nosotros, ustedes y yo, el mundo estemos agradecidos con nuestro Dios. Y a mí no se me va a olvidar, mis hermanos, cuando aquella película, La Pasión de Cristo, salió al cine. Dicho sea de paso, el autor se inspiró de este libro muy hermoso, El deseado de todas las gentes. Algunos no lo sabían, tal vez. Muchos ya lo sabían. Pero para mí fue impresionante ver que algunas personas no podían ver esa película, porque fue lo más cercano de todas las películas que han salido de la Pasión de Jesús. Es lo más cercano a lo que Jesús sufrió.
Y había gente que salía llorando. Llorando. Hasta hoy hay personas que si uno le dice que veamos esa película, no la pueden ver. Porque lloran, no aguantan. Entonces yo me digo, al leer este versículo, qué precioso sería que también al leer este versículo que tanto nosotros conocemos, que tanto el mundo cristiano lo conoce de memoria, llorásemos de la misma forma al saber y entender lo que Jesús sufrió, lo que Jesús hizo por nosotros. ¿O no sería hermoso eso? Que nosotros verdaderamente no olvidemos lo que Jesús ha hecho por nosotros y entendamos realmente lo que Jesús hasta hoy sigue haciendo por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren, no hay explicación humana. Por eso el apóstol dijo así, porque de tal manera, porque no puede haber ni siquiera la más finita mente de este mundo para que pueda explicar este plan de la redención. No hay. Puede inclusive inventarse cualquier plan salvífico, pero ni un plan de un ser humano, por muy mente mejor que sea en este mundo, va a igualar este plan. No lo podrá, porque es tan grande que nosotros sabemos que pasaremos por la eternidad estudiando el gran amor de Dios, porque nuestra mente no lo puede entender. Pero Dios nos los ha dado lo suficiente en la Biblia para que entendamos esas palabras de Cristo. Nos ha dado lo suficiente. Nosotros por eso tenemos que entender que para que este plan, si fuese posible, Cristo tenía que haberse hecho hombre. El mismo Dios del cielo tenía que hacerse menor que los ángeles, igual a ustedes y a mi persona. Pero tenía que triunfar sobre el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Cristo lo arriesgó todo. Arriesgó su trono, su propia vida. Tenemos que entender nosotros que cuando Cristo se hizo hombre, lo cual yo no voy a entrar en ese sentido, a tratar de entender cómo fue que lo hizo, cómo fue posible. Ese es el misterio de la piedad. Pero Dios me ha dado todo para que yo crea que así fue. Cristo lo arriesgó todo, lo dio todo, lo pudo haber perdido todo. Escuchen bien, Dios, Cristo siendo hombre, creyó en su Padre, vivió como hombre por fe en su Padre. Hoy por hoy, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y no estoy tratando de decir que para que seamos salvos nosotros tenemos que hacer algo. No, Cristo ya lo hizo todo. No tenemos que hacer nada más que creer en Él. Mire, cuando yo voy y me encuentro que nosotros creemos en Él supuestamente, que creemos en este plan de la redención, pero cuando yo me encuentro, hace 2 semanas, estuve en un hogar de iglesia y a mí me sorprendió ver llegar a una pareja ya de edad, de la mano. Fue sorpresivo ver a esa persona cómo adoraban a Dios en un hogar de iglesia, con este frío, demostrando que realmente ellos adoran a Dios, están agradecidos con Dios. Y ustedes me dirán, hermano Jorge, no, pues si nosotros eso también lo hacemos. Lo interesante de esta familia es que el hombre no puede seguir trabajando ya, quedó discapacitado. Y él iba contento con aquella mujer, caminando, entrando a aquel hogar. Y empezaron a orar a Dios de diferente manera.
Pero aquella mujer era una mujer no vidente. Y no de aquella que nació así, no. Había nacido con su vista y por alguna razón la había perdido. Y nosotros, que cuando nos dicen, hermano, vamos a... No, hoy está muy frío, hoy está lloviendo, hoy hay mucho calor y no lo queremos ver nada cuando Jesús ya lo dio todo por nosotros. ¿Y cómo es que estamos agradecidos? Esa mujer y ese hombre han perdido la vista. A veces nosotros necesitamos estar ciegos para entender el amor de Dios. Dios nos da bofetada cuando nos pone esas expresiones llenas de amor. Nosotros lo tenemos todo, pero no tenemos a Cristo. Porque nosotros no queremos dar nada. Mi hermano, aquí no existe ni un lugar de que sí, voy a hacer esto, pero déjame primero hacer lo otro. No, aquí o lo damos todo, porque si usted quiere darlo a media, no está dando nada. Ni es un buen mundano, ni mucho menos un buen cristiano. Así lo dice la sierva del Señor. Y Él dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, no es un creer cualquiera, porque los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Nosotros no queremos obedecer. Decimos estar agradecidos con Dios. Decimos estar celebrando lo que Dios ha hecho por nosotros, pero al ratito se nos olvidó todo. No ha pasado ni un día cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo quiero ir a la raíz, como les decía. Si bien es cierto, hay tanto que entender aquí. Vamos a redondear solamente en este pasaje, en la cruz. Pero antes de seguir, vamos a ir a la raíz. Génesis 3:21. Génesis 3:21. Nosotros vamos a encontrar la misericordia de Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La pregunta es, para que Jesús haya hecho ese primer sacrificio, ¿qué fue lo que pasó? Pues el hombre no obedeció. El hombre transgredió la ley de Dios. Por eso Jesús, el amor de Dios, a pesar que el hombre transgredió su ley, Dios hizo el primer sacrificio. Dios tenía un plan ya. ¿O no lo tenía? Claro que sí, el plan de redención. Dios sabía lo que iba a pasar y el amor de Dios se manifiesta cuando Él hace el primer sacrificio. ¿Y qué hace Él? Los vistió. Ahí está la justicia. Ahí vemos nosotros cómo el amor y la justicia se besaron. Pero les pregunto, ¿había consecuencia? Claro que sí. Porque cuando hay amor, hay justicia. Porque Satanás es el que acusa a Dios de ser injusto. Pero Dios tiene que probar su justicia. Y no se puede vivir tanto en esta tierra como en el cielo sin algo especial que nos gobierne. Y esa es la ley de Dios. Y hubo un resultado por eso. Ahí lo dice en el siguiente versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que el bien y el mal, y ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. Porque ese árbol de la vida es el que sostiene la vida. Tan así
que nuestros primeros padres, debido a que nuestros primeros padres comieron de ese árbol, ¿qué pasó? Hasta los antediluvianos se beneficiaron, que vivían por años, eran longévinos. Pero entonces, el árbol de la vida era el antídoto de la muerte. La justicia siempre tiene que ir con el amor. Y el resultado de que quebrantasen la ley de Dios, ¿cuál fue? Muerte. Y Dios por eso separó ese árbol, que era el antídoto de la vida. Pero les pregunto yo, ¿nos iba a dejar solos el Señor? No, no nos podía dejar así, porque Dios es un Dios de amor justo. Mientras el diablo dice que para el hombre es imposible guardar la ley de Dios, ¿qué dice Dios? La sierva del Señor dice que la vida de Cristo, recuerden, ¿cómo vino Él? Como hombre. La vida de Cristo, dice, en el deseado de toda la gente, en el primer capítulo, Dios con nosotros. La vida de Jesús testifica que para el hombre también es posible guardar la ley de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a ir a Juan 19:30, pero primero yo quiero que vayamos a Mateo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5. A los versículos 17 y 18. Para antes de ir, primero vamos a ir para después ir a Juan 19:30. Ok. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Les recuerdo, estas son palabras de Cristo en el Sermón del Monte, donde Cristo nos dio las características, las bienaventuranzas, ¿para qué? Para pertenecer al reino de los cielos. Y Cristo nos está diciendo aquí que Él no ha venido ¿a qué? A abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque alguno me podrá decir ahí, y tienen razón, está hablando no de la ley de los 10 mandamientos, dicen muchos. Está hablando de la Torá. O los profetas, dice Jesús. Claro, pero la ley está incluida en la ley y en los profetas, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces lo interesante viene aquí para nosotros. Tomando en cuenta el contexto de la cruz. Escuchen bien. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. La pregunta es, cuando Jesús dijo, hasta que todo sea cumplido, ¿qué es todo? Allí ustedes y yo estamos incluidos. Escuchen estas palabras. Es decir, dice ella, hablando de esto, hasta que todo sea cumplido. Es decir, todas las cosas que conciernen a la raza humana. Todo lo que se refiere al plan de redención. O sea, ese plan en el cual Cristo tenía que vencer para darnos vida. Ese plan en el cual Cristo como ser humano tenía que vencer sobre el pecado. En ese mismo plan de redención estamos incluidos usted y yo. Dios es amor, mis hermanos. Tenemos que entender este contexto de Juan 3:16. Ahora sí, vamos a Juan 19:30. Ahí está una expresión, consumado es, cuando Cristo expiró, cuando Cristo durmió.
todo el cielo triunfó. Y si el cielo triunfó, ¿qué más nosotros? Mire, cuando Cristo expiró y el cielo triunfó, Satanás fue derrotado completamente. Se alcanzó el clímax. Miren qué interesante, pero no todo terminó allí. Ahí no terminó todo. Este plan es grande, nos abarca todo. Por eso quería que estudiáramos y viéramos el versículo anterior que está en Mateo, en la bienaventuranza. Ahora, esa palabra, tetelestai, es una palabra victoriosa. Es la misma palabra que usaba el pueblo de Israel cuando regresaban de la batalla. Y el pueblo gritaba y los recibía como tetelestai. Era un triunfo, el cual era Jehová que lo había obtenido. Hoy por hoy, cuando Cristo dijo esas palabras, nos abarca a nosotros. Esa palabra tiene un significado especial, es progresiva. Tetelestai es una sola palabra en el idioma original, es progresiva. O sea, el trabajo, el plan de la redención no terminó allí en la cruz, sigue avanzando. Así como Dios es eterno, esa palabra es eterna. A mí me gusta investigar y buscar Google para estas cosas. Y dice, nos enseña que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo, el único capaz de salvarnos de una vez para siempre. Pero yo no me voy a quedar nada más con Google. Yo voy a ir a la palabra de Dios. Hebreos 10, 14. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10, 14. Mire, lo que Dios sabe, lo que Jesús sabe es dar. Él lo ha dado todo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Escuchen bien, ahora leamos esta palabra. Porque con una sola ofrenda, ¿a dónde fue la ofrenda? En la cruz. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Porque con una sola ofrenda el tetelestai está trabajando. O sea, quedó destruido el diablo, pero hoy nos construye a nosotros, nos santifica. ¿Se dan cuenta? Miren, si bien es cierto, Dios trasladó ese árbol al cielo, dice la sierva del Señor, que sus ramas cuelgan sobre los muros de la santa ciudad. ¿Hacia dónde? Hacia esta tierra. Esas ramas simbolizan a Cristo. Es Cristo el que está intercediendo por nosotros. Y no va a interceder ni por usted ni por mí, si no comprendemos y no amamos de corazón a nuestro Dios. Por eso Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por amor. Es por amor que Él nos eligió para ser sus embajadores en esta tierra. Nos hizo depositarios de su ley. Y Él nos los ofrece. Sigue diciendo, versículo 15 y 16 ahora. Y es el Espíritu Santo también nos da. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio. Porque después que había dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles días? Es hoy, en este último tiempo que estamos viviendo. ¿Qué dice el Señor? Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta es una promesa divina, mis hermanos. Esto no es obra humana. Usted lo que tiene que entender por fe. Pero usted tiene que buscar a Dios. Satanás, mis hermanos, fue vencido de la misma forma que él venció. Vamos a Mateo 27. Mateo 27.
versículo 50. Aquí podemos ver nosotros. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí podemos ver cómo, de la misma manera que Satanás venció con nuestros primeros padres, Jesús también venció humanamente. Y esto nos abre la puerta. Él nos hace aptos a nosotros también por medio de esas ramas que cuelgan sobre los muros del cielo hacia esta tierra para que usted y yo venzamos también. Por eso miren lo que dice el siguiente versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Ese velo se rompió para darnos lugar a judíos y gentiles y que podamos entrar hasta donde está Cristo por fe. Cristo nos da ese gran privilegio para entrar hasta el santuario celestial. Por fe, Él nos hace apto para poder entrar y darnos su poder de la misma manera como Él derrotó al enemigo, porque es el diablo quien nos dice que para el hombre es imposible guardar la ley de Dios. Y de esa manera dice que Cristo es injusto. Es Él el que nos mete en nuestro cerebro que nosotros tenemos que seguir viviendo de esta manera pecaminosa en esta tierra. Pero Dios nos dice en su palabra que no, que su poder nos dará la fuerza necesaria. Regresemos a Hebreos 10. Versículo 18. Ahí vamos a comprobar cómo Él nos abrió el velo, nos capacita y nos da el privilegio para entrar ante Él. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, no más. Ahora, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Es por la sangre de Cristo que usted y yo podemos hoy comer todavía de ese árbol, porque Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, ¿a través de qué? Del velo. Ahí está claro. Usted y yo no necesitamos ser teólogos para entender estas palabras, porque a veces los mismos teólogos quieren reventarse el cerebro para entender las cosas divinas y se enredan ellos mismos. Esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué nos dice Él? Acerquémonos con corazón que sincero. Estamos viviendo el día de la expiación. Hoy es el día en el cual usted y yo, en cada momento, tenemos que entrar por el velo, el cual por medio de la sangre de Cristo nos invita para que Él nos limpie. Por eso nos dice en qué, en plena certidumbre de fe. Es por fe, mis hermanos, que Cristo nos va a limpiar. Por eso nos sigue diciendo: purificados los corazones de mala conciencia. Mis hermanos, hoy el mundo cristiano estamos pidiendo por aquella promesa de Joel 2, en el cual pedimos por el Espíritu Santo. Pero si nosotros no nos acercamos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, Cristo no va a interceder por usted y por mí. Nosotros no podemos seguir viviendo en un mundo de pecado, queriéndole servir tanto al mundo como a Dios entre medio de dos aguas. No podemos.
O honramos a Dios o honremos al mundo, a Satán. Porque esa misma mano que rasgó el velo en dos, esa misma mano que escribió en aquella pared para que el rey Belsasar, es la misma mano que también va a dictar sentencia contra un pueblo que rechace la sangre de Cristo. Si bien es cierto, el amor y la justicia se besaron, pero las consecuencias del pecado siempre va a ser la misma. Dios es un Dios que no cambia, no es un Dios de mudanza. A su pueblo lo puso aquí en esta tierra para que fuésemos depositarios de su ley, para que aceptásemos esa promesa de que Él nos promete darnos sus leyes en nuestras mentes y corazones. Si usted y yo no vamos acercándonos con corazón sincero para que Él limpie estos corazones, entonces jamás va a cumplir la promesa de derramar su espíritu. Nunca lo va a hacer. Siempre hay condiciones en ese sentido. Y la única condición de Dios es dar amor. Él nos amó primero. ¿Por qué usted y yo lo amamos? Porque Él nos amó primero. Y por eso nosotros tenemos que entregarlo todo. No es un poquito. No es a media. O le damos amor a Dios o a Satán. Si queremos seguir navegando, creyendo que estamos navegando entre dos aguas, nos vamos a perder, porque la sentencia, las condiciones son las mismas. Apocalipsis 22, versículo 14. Mis hermanos, al cielo no va a entrar nada que ensucie. Jesús, cuando venga, no va a venir a limpiar a nadie. Va a venir a traer un pueblo limpio, a un pueblo que aceptó no seguir ensuciando la sangre de Cristo, pisoteándola. Va a venir por un pueblo leal. Así como allá fue al principio, de la misma manera hoy también. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Bienaventurados los que creen en Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que quiera las bienaventuranzas tenga en sus corazones los 10 mandamientos. No va a haber otra solución, no va a haber otro resultado. Si usted y yo les pregunto, y yo le pregunto al mundo evangélico, al mundo cristiano, ¿quieren estar en la santa ciudad? Sí, van a decir todo. Pero ahí están los requisitos. No es cierto que usted y yo tenemos que seguir pecando en esta tierra. No. Porque si usted sigue creyendo, le está creyendo a Satanás. Porque Cristo lo hizo todo para que usted y yo seamos salvos. Por medio de su amor. Porque es el amor de Dios quien nos lo ofrece. Él lo quiere dar todo, lo sigue dando todo por la eternidad. Y Él quiere que nosotros vivamos por la eternidad. Por eso dice, para tener ¿qué? Derecho al árbol de la vida, el cual vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado a adorar a nuestro Dios. Y poder entrar ¿a dónde? A las puertas de la ciudad. Todo el mundo quiere entrar a esas puertas de la ciudad, ¿sí o no? Todo el mundo lo quiere. Usted y yo lo queremos. Pero todo el mundo, la mayoría, no todo, pero la mayoría del mundo está rechazando la bienaventuranza de Jesús, las palabras de Jesús, el amor de Jesús. No se trata de legalismo, no. Esto es de amor. Usted y yo tenemos que estar aquí, el pastor y yo, los pastores, los siervos de Dios. No tenemos que estar aquí por un salario, no. Tenemos que estar por amor a Dios. Todos tenemos que servir porque Él nos amó primero. ¿Cuántos de los que están aquí presentes quieren verdaderamente llorar? ¿Quieren verdaderamente aferrarse
a las promesas divinas? ¿Quiénes queremos entrar? ¿Quiénes queremos ser los bienaventurados para poder entrar, para tener derecho al árbol de la vida? Pongámonos de pie. Y si alguien quiere que oremos aquí juntos, puede pasar adelante. Y vamos a orar para que eso sea una realidad en nuestras vidas, para que el amor de Dios, para que esa promesa de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a escuchar la alabanza final y después de la alabanza vamos a alabar, vamos a honrar a Dios, vamos a platicar con nuestro Dios, le vamos a pedir de corazón. Si alguien quiere pasar mientras escuchamos la última alabanza, yo los invito a que pasemos aquí adelante. Yo soy el primer pecador que quiero que Dios haga una realidad en mi vida, que sea la vida de Cristo, que esa relación sea genuina, que aceptemos ese poder que está deseando darnos la victoria. Qué bello mensaje, ¿verdad? Ahora lo pongamos acá. Pedimos a los cantos que por favor nos pueden entonar las notas del himno 222. Himno 222 del trono celestial.
Vamos a ir de rodillas. Querido Dios, me rindo a ti. Nos rendimos a ti, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a ir contritos de corazón, a derramar nuestra alma ante ti, pidiendo el perdón por nuestros pecados, para que entonces tú puedas interceder por todos y cada uno de nosotros, y que ese poder que viene del cielo, el cual tú nos ofreces, por fin sea una realidad en todas y cada una de nuestras vidas. Úsanos, Señor, porque tú nos has hecho embajadores tuyos en esta tierra. Ayúdanos a entender tu gran amor, para que ese amor se refleje de una manera maravillosa y que tus promesas se cumplan en todos nosotros. Y que lo demos todo por amor a ti, Señor. Que el mundo sepa que hay una iglesia maravillosa, la cual tú la describes en Apocalipsis 14, 12, la cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso también queremos que se cumpla en nosotros, Señor. Que tu poder se manifieste para poder ser esa iglesia verdadera, que viva de una manera genuina, que vivamos genuinamente con una relación contigo, Señor. Abrázanos, pues, Señor. Fortalécenos, por favor. La misma fortaleza que tú recibiste por parte de tu Padre, la pedimos hoy. No porque tengamos algún mérito en nosotros, Señor, sino por los grandes y hermosos méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.